Bastó una sola frase, tan contundente como un veredicto. El cristianismo ha terminado. Estas palabras provienen de uno de los cardenales más progresistas de Italia. Pero al analizar esas palabras en profundidad, uno se da cuenta de que hay mucho más detrás, algo que nunca antes se había manifestado con tanta franqueza. Sigan leyendo. Lo que está a punto de revelarse no tiene precedentes. En Asís, la atmósfera estaba casi suspendida, y no solo porque el entorno umbro evoca inmediatamente un cierto silencio ancestral. Los obispos habían llegado para conmemorar el 8º centenario de la muerte de San Francisco, pero el ambiente distaba mucho de ser tranquilo. Parecía más bien una reunión convocada para reflexionar sobre un presente candente. La llamada Ciudadela franciscana, habitualmente repleta de peregrinos y escolares, se convirtió por un instante en un reflejo de una iglesia que, en su interior, percibía claramente un cambio en el ambiente. Es en este entorno sencillo y casi desconcertante donde las palabras de Suppi cobraron peso, como si el lugar mismo nos invitara a mirar la realidad sin filtros. La escena fue casi como un destello que congeló la sala. Delante de los obispos reunidos, el cardenal dejó escapar esa frase que nadie quería oír, pero que llevaba años rondando por el aire. Dijo que el cristianismo ha terminado, y lo hizo con la naturalidad de quien afirma un hecho, como si dijera que el sol se ha puesto. Sin embargo, el efecto fue el de una bofetada repentina, porque oírle decirlo así, delante del episcopado, hizo que todo fuera más real. Inmediatamente después, intentó resarcir el golpe, asegurando que el cristianismo no ha terminado. Pero la sensación permaneció. Algo grande se ha roto y ahora debemos afrontarlo. La idea de que durante siglos bastaba con nacer en Italia para respirar automáticamente un ambiente cristiano ya no se sostiene. Y esto lo confirma no cualquier comentarista, sino el cardenal que dirige esa misma iglesia que hasta ayer parecía reacia a admitir abiertamente su colapso. En resumen, Suppi dijo lo que muchos pensaban en voz baja, transformando una sospecha en una noticia real, clara e inevitable. La imagen de decadencia, que hasta hace pocos años parecía casi una advertencia de los pesimistas habituales, se ha vuelto ahora demasiado real. Las misas dominicales se están vaciando visiblemente, y ya no se trata solo de unos pocos bancos vacíos. En muchas parroquias, el vacío se ha convertido en la norma, como si el domingo hubiera perdido por completo su centro. Los jóvenes, que antes acudían en masa a la iglesia entre los preparativos de la boda y los bautizos de sus hijos, hoy no aparecen en absoluto, no porque hayan elegido otra cosa, sino porque para ellos una conexión con la fe ya ni siquiera es una opción. Incluso los sacramentos básicos, aquellos que antes se administraban casi automáticamente, ya no se dan por sentados. Cada vez más niños no son bautizados y cada vez más familias crecen sin ningún contacto con la vida cristiana. Y es precisamente aquí donde surge la paradoja que muchos pretenden no ver. La decadencia no viene solo de fuera, como si fuera culpa de una sociedad malvada y distraída, sino que también surge de ciertas decisiones internas dentro de la Iglesia, especialmente de esa corriente modernista que en las últimas décadas ha impulsado una adaptación continua, casi frenética, a los gustos del mundo. ¿El resultado? En un intento por complacer a todos, la Iglesia ha terminado por no hablar con su propia voz, y su mensaje se ha diluido hasta el punto de ser irreconocible. Resulta irónico, casi cruel, que precisamente figuras consideradas progresistas y percibidas como herederas de esta forma de pensar, incluido Suppi, se encuentren ahora denunciando el fin del cristianismo. Porque las cifras, los datos en mano, demuestran que la temporada de Apertura sin Fronteras no ha llenado las aulas, las ha hecho salir en silencio. Cada vez que se ha intentado suavizar un dogma para hacerlo más acogedor,
una parte de los fieles ha dejado de reconocer a la Iglesia como su hogar. Y así, paradójicamente, la prisa por modernizarlo todo ha terminado por eliminar aquello que hacía del catolicismo un punto fijo, una voz clara, una dirección, una identidad. Lo más sorprendente, y en última instancia lo más inquietante, es que justo cuando se denuncia el fin del cristianismo, el CEI ha aprobado un documento que parece ir en la dirección opuesta a la que se necesita para detener el colapso. Levadura de paz y esperanza, ese es su título, fue presentado como un texto de renovación, pero al leerlo sin filtros, la sensación es diferente. La moral se diluye, la atención pastoral se vuelve más vaga, el lenguaje se suaviza hasta el punto de perder esa claridad que una vez marcó la diferencia entre la Iglesia y el resto del mundo. Ya no se habla con firmeza de la doctrina, ya no se reitera con claridad lo que exige la fe, y todo está envuelto en una retórica sinodal que parece más interesada en no molestar a nadie que en guiar verdaderamente a alguien. La paradoja es evidente. Los fieles disminuyen, la práctica se está vaciando, la cultura católica se está evaporando, y en lugar de redescubrir una voz firme, se propone otra temporada de escucha, diálogo y corresponsabilidad, como si el problema fuera organizativo y no espiritual. Y aquí surge la pregunta: ¿no podrían ser precisamente estas figuras, progresistas en sus intenciones, modernas en su lenguaje, inclinadas a suavizar más que a confirmar, las que han contribuido a la decadencia que hoy denuncian? Benedicto XVI lo había dicho con una claridad que hoy suena casi profética. La Iglesia se haría más pequeña, más esencial, despojada de muchas estructuras y certezas, pero precisamente por eso más auténtica. No habló de un colapso, sino de una purificación, de un retorno a las raíces que permitiría al Evangelio hablar con una nueva fuerza. Sin embargo, observando lo que está sucediendo hoy, es natural preguntarse si esa pequeña Iglesia no corre el riesgo de verse reducida en número, pero también de vaciarse sustancialmente. Porque ese es precisamente el punto. Quedarnos pocos no es el problema. Benedicto XVI lo había dejado claro. El verdadero riesgo es quedarnos pocos y haber olvidado lo que significa ser verdaderamente católico. Con figuras como Suppi y un enfoque pastoral que tiende a diluir la moralidad y la identidad, la perspectiva se vuelve aún más paradójica. Una minoría católica podría incluso ser el fermento de un renacimiento, pero solo si mantiene su fe, su doctrina y su postura erguida. Sin embargo, si la minoría restante está compuesta por creyentes que crecieron en un clima donde todo es relativo, donde los límites se han vuelto sutiles y donde el progresismo ha reemplazado la continuidad, entonces esa pequeñez no será una semilla, será solo una cáscara vacía. Y en ese momento comprendemos cuán precioso, casi indispensable, es el papel de aquellos que se mantienen firmes en la tradición, no por nostalgia, sino por fidelidad, no por rigidez, sino por amor a la verdad. Es precisamente este grupo, a menudo visto con recelo, el que podría convertirse en el verdadero punto de partida, porque cuando todo se derrumba, quienes preservan la memoria de lo esencial se convierten en la roca sobre la que reconstruir. En un momento en que la Iglesia parece estar perdiendo los contornos de su identidad, quienes custodian la tradición no son un obstáculo, sino el último hilo que impide que la grieta se vuelva irreparable. Si sientes la necesidad de redescubrir la paz, la belleza y la profundidad de la fe auténtica, deja que el canto gregoriano te acompañe. Visita Fides et Traditio. Encontrarás voces, oraciones y sonidos que te devolverán al silencio de Dios. Encontrarás el enlace en la descripción. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.